nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos. Nos dice así: en aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. El domingo hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés y ayer comenzamos a retomar el tiempo ordinario en la liturgia. Por eso el color verde de todo este tiempo, que se extenderá hasta la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y el color verde nos recuerda la esperanza, teniendo en cuenta que la virtud teologal de la esperanza no es quedarnos cruzados de brazos, sino es confiar en que Dios, nuestro Padre, siempre cumple sus promesas, y por lo tanto es una esperanza en la que nosotros estamos activos en nuestra fe, con el testimonio, con la oración, con la celebración de los sacramentos, con la práctica de las obras de misericordia. Y el Evangelio de hoy nos presenta una controversia con los fanáticos fariseos y los herodianos, quienes les proponen una cuestión política. ¿Es lícito pagar el impuesto al usurpador romano? Esta pregunta tiene rasgos de hipocresía y de engaño. Los celotes no pagan el impuesto por motivos religiosos, afirmando que el único soberano del pueblo hebreo es Dios. Jesús en la respuesta no da una valoración política sobre la bondad del Estado romano, pero sí afirma un principio moral. Dios es el Rey Supremo a quien debemos servir. Esto no contradice el que debamos aceptar la autoridad del Estado, sino se opone a la libertad religiosa y a los derechos de Dios y por tanto a los derechos del hombre. Frente a la pregunta que le hacen, Jesús se sitúa en la realidad de la situación histórica. Si un poder político es aceptado, es respetado. El hombre espera poder hacer elecciones libres a partir de la lógica de la coherencia, y en este caso aceptar una moneda estable y no querer pagar el impuesto es incoherencia de la persona. Pero esto no lo es todo. Existen las cosas de Dios. Él está por encima de todo y es el garante de los verdaderos derechos y valores humanos que tienen que ser respetados. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que los apóstoles, frente a autoridades despóticas, le responden: nosotros obedeceremos antes a Dios que a los hombres. Sí, Dios está por encima de todo y Él es el garante de los verdaderos derechos y valores humanos que tienen que ser respetados y vividos. La respuesta clara y simple de Jesús cierra la boca de quienes vienen a tenderle una trampa.
No debemos contraponer, ni confundir, ni meternos en la alternativa de la autoridad de Dios o la autoridad humana. No se trata de una lucha entre religión y política o política y religión, sino que son dos realidades diferentes a las que hay que respetar en su justa medida. Dos realidades que están presentes en la historia de todos los pueblos. El amor a Dios supera todas las cosas. Y eso nos lo recuerda el evangelista Marcos en el capítulo 12, versículo 18, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y él responde, el mandamiento más importante es amar al Señor. El Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Aún así, Dios nos enseña a vivir nuestra fe mientras vamos haciendo de nuestra historia personal, familiar y comunitaria nuestra propia historia de salvación. Vale la pena iluminar nuestra historia a la luz de la fe, permitir que el Señor Dios haga parte de esa historia que vamos construyendo día a día. No hay necesidad de negar la realidad. Es necesario conservar el equilibrio. Somos ciudadanos de una nación, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del pueblo de Dios, peregrino en todo el mundo. Pueblo de Dios, presente en todas las naciones de la tierra. Por eso demos al César lo que es del César. Así reconocemos la autonomía del poder civil. No podemos aceptar proyectos teocráticos o dictatoriales donde los gobernantes se creen dioses o absolutos señores del mundo. Más bien como Jesús. A Dios lo que es de Dios. Es decir, Dios no se identifica con ningún proyecto político en particular, pero bendice a quienes optan por la vida y se ponen al servicio de las necesidades de su pueblo. Cuando en estos días estamos viviendo muchas dificultades debido a una pandemia a nivel mundial, vale la pena preguntarnos ¿qué están haciendo los distintos gobiernos? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno realmente? ¿Se está interesando cada día más por la vida de su pueblo y de verdad sirviendo al pueblo? Qué bueno que nosotros oremos. Primero, para que el Señor nos ayude a tomar en serio nuestra vida como un hacer de la historia. Segundo, oremos por nuestros gobernantes para que ellos, movidos de la mano de Dios, sirvan con sinceridad al pueblo que se les ha encomendado. Agradezcámosle al Señor entonces y que en este día el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.